Y ya hablando un poco en cuanto a salidas, ¿podrías tener salidas sin necesidad de hacer un máster? Porque tengo entendido que tú has hecho un máster. ¿Podrías haber trabajado sin el máster? Si te metes en clínica, probablemente sí, ¿no? O sea, el problema de cuando es todo relacionado con empresarial clínica, sí te piden un tipo de máster, pero que sea más especializado a, pues eso, emprendimiento, como más para meterte un poco en ese mundo, que a lo mejor es un tipo de formación que no tienes tanto durante la carrera. Y en el caso del doctorado, depende, o sea, por lo menos por este tipo de carreras, biomedicina, biotecnología, tal, por el número de créditos, no te permiten hacer un doctorado si no has hecho un máster. O sea, es simplemente por número de créditos. Luego ya está gente loca como yo, que es porque le gusta y dice, bueno, es que me quiero especializar en esto. Pero, por ejemplo, si hubieras hecho medicina, que gente que hace medicina y luego se cambia a un doctorado, no necesitarían, por ejemplo, hacer un máster. Es más número de créditos que otra cosa. O sea, tú hiciste un doctorado o un máster. Máster, y ahora mi idea es meterme en un doctorado. Vale, ¿y cuál es la diferencia? Porque es que siempre se habla mucho y perdonadme si soy un ignorante, No. pero no sé lo que es un doctorado así. Vale, el máster al final es como, pues como en cualquier otra carrera, es como una especialización de algo dentro de tu carrera que te ha gustado muchísimo, una rama que te permite, pues hay veces que es más a nivel técnico, hay veces que es más a nivel de un conocimiento de una rama en específica. Entonces no termina de ser formación, tú estás yendo a clase. Un doctorado es un trabajo que no parece un trabajo, sigues siendo estudiante, estás matriculado en una universidad, pero tú no vas a clase. No tienes asignaturas, no tienes exámenes. Es un trabajo, lo único que es como desarrollar un proyecto de investigación en este caso, o también puede ser un proyecto que sea más como desarrollo de un fármaco o lo que sea. En España te dicen que son 4 años, suelen ser 5 o 6, y fuera muchas veces también. Y es una carrera de fondo en la lo único que estás haciendo es desarrollar un proyecto de inicio a fin, o al menos que de inicio a fin, al menos en tu parte. Puede estar sustentado en proyectos anteriores, que tiene como objetivo pues descubrir algo, desarrollar algo, descubrir una nueva terapia. Eso es un doctorado. Y al final eso es lo que te está diciendo que verdaderamente estás especializado en esa rama. Tú puedes tener un máster en neurociencia, pero al final lo que te va a convertir en un doctorado en neurociencia es que tú hayas desarrollado una investigación. Porque tú puedes tener conocimientos, pero ya sabes que por mucho que hay gente que es muy coco y luego no sabe hacer nada. Claro, pero si tú a lo mejor estás trabajando y llevas, en vez de hacer un doctorado esos 5 años, has hecho lo mismo, pero sin hacer un doctorado, ¿cuál es la diferencia? Porque yo, claro, imagina, yo en mi trabajo hago proyectos y hago un proyecto de inicio a fin, pero claro, no estoy haciendo un doctorado. O sea, ¿es más por el título? Es más por el título y es un poco diferente en el sentido de que es... Al final sí que te estás formando, eso es lo que te digo, no es tanto ir a clase, no tienes tal, pero sí que estás aprendiendo, o sea, estás como un poco a la vanguardia de qué es lo último que se está desarrollando, eres tú quien está empujando la investigación. Es lo que te digo, por eso he dudado un poco en decir trabajo o no trabajo, porque sí que es un trabajo. Tú al final es lo mismo que dices, puedes perfectamente dedicarte a informática o a lo que sea, que tú tienes un proyecto de inicio a fin y es un trabajo. Esto no, es lo mismo, el problema es que está como más ligado al ámbito académico de estar matriculado en una universidad, de ir a seminarios, de ir a congresos. Esa es la diferencia. Vale, vale. O sea, es más o menos lo mismo, pero añadiendo El algunas concepto cosillas. universidad. Ok. Y claro, ya terminas la carrera y dices, bueno, pues voy a hacer un máster en... ¿Por qué te decidiste hacer un máster en neurociencia? Porque yo me metí en la carrera porque quería hacer neurociencia. Coño. Sí, O sea, ya lo tenías tan claro. A los clarísimo. 18 años dijiste Y a los neurociencia. 16. Y a los 16. Sí, sí. ¿Y eso por qué? Yo me acuerdo, estaba en clase y lo primero que te preguntan, típica pregunta en segundo era eso, ¿qué queréis ser de mayores tal? Claro, ya no empiezas diciendo astronauta, princesita ni nada así, te esperan una respuesta un poco más así. Y yo lo primero que dije fue medicina. ¿Por qué no? Porque se me había gustado biología, me había gustado tal, pero luego cuando te empiezas como a investigar un poco de tal, dije, claro, pero es que yo con pacientes no quiero estar. Y de hecho, a mí lo primero que más como me movió fue, yo lo que quiero ayudar a gente, pero que no sea directamente así. Y al principio pensé en que si malaria, que si enfermedades así como muy tochas. Y luego lo que me di cuenta que era lo que más me gustaba y lo que siempre me había como llamado un poco la atención es cómo pretendes entender algo si no te entiendes a ti mismo. Cómo pretendes entender algo si no entiendes qué es lo que te permite entender. O sea, para mí era como lo más top de decir, porque siempre te dicen, no, neuronitas conectan, sinapsis, ya está. Ya, pero ¿cómo piensas? Entonces, como esas cosas siempre fueron lo que me llamaron como más la atención y al final, pues quieras o no en clase, pues vas dando distintos temas y a mí como es que siempre el que más me gustaba era ese, pues yo tenía clarísimo que me iba a dedicar a neuro. Ahora, claro, siguiente enfermedad más brutal que hay a día de hoy, cáncer. Entonces, pues ahí estoy, intentando combinar ambas, pero tenía clarísimo que el máster iba a ser de neuro.
Joder, qué guay. Y es asombroso que alguien tan joven tenga ya esa curiosidad de estar investigando, de decir, pues, ver qué es lo que realmente le gusta. Y eso muchas veces ahora los chavales no lo hacen. O sea, no tienen esa curiosidad o el mirar simplemente las salidas o no sé qué, que al final eso es una mierda. Lo primero que tienes que hacer es ver qué es lo que a ti te gusta, lo que a ti se te da bien Y ya está. y ya está. Y esa forma tuya de investigar, de realmente ir concretamente a lo que te gusta y que al final es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Porque desde los 16 años ya sabes lo que quieres, has llegado a la meta más o menos, por así decirlo, y aún así estás contenta porque dices, es que es la meta a la que quería llegar. Sí, pero es que al final también es lo mismo, ¿no? O sea, en mi caso porque era como muy, muy claro y a lo mejor también porque, quieras o no, pues mi tío político también era investigador. O sea, como que era algo como que ya había visto de alguna forma como cercano. Pero yo entiendo perfectamente que los chavales es que te sueltan en... Vale, ya no te digo ahora eso, es que te digo en bachiller. Decide con 18 años qué quieres hacer. No lo es tu vida porque al final no es tan decisivo, siempre te puedes cambiar, pero quieras o no es una presión de, pero si es que no has visto nada. Y menos aún como está ahora el sistema que te dicen... Bueno, sí, ciencias, letras económicas o ingeniería y si eso, artes, tira. No te da tiempo a ver nada. Y lo que digo siempre, que siempre se habla de salidas y dinero y eso te tiene que importar 3 pepinos. O sea, lo primero que te tiene que importar es que se me va bien y qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, porque es lo que vas a hacer. Y claro, o sea, haces neurociencia. ¿Cómo describirías este máster de neurociencia? Pues es un poco diferente al resto, porque generalmente en España los másteres son como de un año y son como muy, pues lo que te digo, muy straightforward. Tú estás estudiando los primeros cuatrimestres y luego te vas de prácticas, pues como siempre, para hacer un TFM y ya está. Este máster son de 2 años, que de hecho lo estaban pensando en... Es un año y medio contando con las prácticas, pero lo estaban pensando en hacer de 2 años, de que de verdad sean como los 2 años de estudio. Al final tú estás estudiando neuro, es una cosa muy compleja. No digo que el resto no lo sea, pero en este caso creo que intentan que independientemente del background que tengas, de dónde vengas, que entiendas de pe a pa cómo funciona, al menos lo que se sabe, tu cerebro. Entonces es exigente, sobre todo porque además lo hice en la Facultad de Medicina de la Autónoma, entonces tiene un componente médico que te cagas. Yo terminé aprendiendo, ahora no me preguntes porque muchas cosas no me acuerdo, pero te terminas aprendiendo todas las vías, todas las estructuras del cerebro que al final... O sea, en el momento te quedas así diciendo, tío, que yo no quería estudiar medicina, ¿sabes? Que yo quiero estudiar cositas pequeñas, moléculas, tal. Pero al final tiene todo el sentido del mundo, porque al final, si no entiendes exactamente dónde están localizadas cosas, cómo conecta con el resto del cuerpo, no tiene sentido. Entonces, exigente, me sorprendió porque yo creía que el máster iba a ser como lo que te dicen siempre, venga, 4 trabajitos, tal, tiras. Estuve estudiando un montón. O sea, supuso una carga de trabajo bastante grande. Sí, porque al final, como todos los másteres, al final son como asignaturas que te duran 2 semanas, que estás a lo mejor de 8 a 2. Y claro, el problema es que en 2 semanas tienes el examen. Y es lo que te digo, estás estudiando cosas que no es... Yo creía que iba a ser más fácil, sinceramente, creía que iba a ser como más superficial. Y terminas metiéndote a un nivel tan... Y lo que te digo, que yo no estudié medicina, entonces sí hay cosas que tú sabes de la carrera, pero hay otras que por supuesto se te escapan. Y tener que memorizarte todas las estructuras del cerebro y tal en 2 semanas fue duro. Pero te sirvió, ¿no? Al final... Sí. Sí, hay muchas cosas porque al final, aunque tuviera un componente médico de anatomía, más bien, como muy, muy potente, también lo bueno es que estás en contacto con investigadores y gente... O sea, esto no es como la carrera que te viene tu profesor, que está asignado desde hace no sé cuántos años esta asignatura y te ponen el PowerPoint del 2010. Aquí es gente que de verdad te viene a contar su investigación, lo que está haciendo ahora mismo, o sea, te están contando la vanguardia. Entonces, eso creo que esa fue la parte más guay, porque al final te están contando lo último de lo último. Y de hecho de ver que de año a año las presentaciones cambian, una putada para mí para estudiar, pero al final está súper bien porque estás como en lo último. Y lo que te habían contado el año pasado ves que ahora ha cambiado. Está desfasado. Sí.